Bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un libro que no me gustó para nada. Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén muy bien. En esta oportunidad nos hemos sacado todo lo que es el maquillaje de Halloween, que menos mal, chicos, porque lo complicadísimo que es pintarse los labios de colores oscuros, yo no lo puedo creer. Quedan preciosos, pero es un despelote. Así que ahora sí, en mi versión de producción normal, vamos a estar hablando de un libro que compré para el especial de Halloween con toda la intención de traerlo, porque aparte era un libro que todavía se puede encontrar, que es un libro actual y que no traje al canal finalmente porque no me gustó. Lo cual es bastante raro porque tenemos que ser honestos, chicos, por lo menos los que están conmigo desde que empezamos el canal, que es que me gusta absolutamente casi todo lo que leo. Hay algunos libros que he dicho que no me han gustado, sí, Cumbres Borrascosas es el primer video del canal y lo arranco diciendo que el libro no me gusta, pero más allá de que no me gusten, hay cosas que yo les puedo encontrar a los libros que sí me gustan, a pesar de que capaz en la totalidad no me encanta. Y creo que es algo que tiene de bueno el canal, que es que nosotros no puntuamos los libros, solamente los contamos. No les hacemos tampoco reseñas, salvo en algunos casos muy particulares, que es cuando, por ejemplo, traigo chorrocientos libros de Agatha Christie, que bueno, más o menos hay que decir cuál es mejor y cuál es peor, porque son todos buenos. Pero teniendo en cuenta que esa suele ser mi perspectiva, la perspectiva que yo le quiero dar al canal, me encontré con mucha sorpresa cuando vi que este libro no me gustaba para nada después de haberlo comprado, porque había visto un montón de reseñas fabulosas de ese libro. Ojo, yo no suelo ver tampoco reseñas ni opiniones de otras personas, por la sencilla razón de que los gustos son como los colores y todas las opiniones son sumamente subjetivas. Entonces, ¿para qué? Pero más o menos teniendo en cuenta de qué se trataba el libro, dije, este libro es para mí. ¿De qué libro estamos hablando? Estamos hablando de El buen mal de Samantha Schweblin. El libro se vende como un conjunto de cuentos que nos abduce a otra dimensión donde quedamos en contacto íntimo con sus personajes. Encandilados por el fulgor de la inminente tragedia, vulnerables y profundamente humanos, advierten cuánto podría transformarlos la irrupción de lo inesperado. A algunos los dejará de pie frente al dolor, a otros dialogando con la culpa y a otros atravesados por la incertidumbre. ¿Sí? Más o menos esa es la forma en que se nos presenta lo que es el libro, y yo la verdad no había leído obras previas de esta autora, pero tengo entendido que esta es la última de ya otras obras que ella ha publicado con bastante éxito, porque de hecho tiene varias obras premiadas. Y yo con esa información decidí, cuando lo encontré en el supermercado que estaba ahí para comprarlo, llevármelo a mi casa. Más allá del precio y de otras cuestiones que tienen que ver con el valor que se le está dando a los libros en este momento, hacer la compra de cualquier cosa en este momento es una decisión. Pero sobre todo cuando tiene que ver con libros, con cuestiones culturales, uno quiere invertir bien su dinero porque no lo ve como un gasto, sino que lo ve como una inversión. Teniendo en cuenta eso, es que yo decidí invertir mis moneditas en este libro. Y claro, imagínense que si no me gustó, me siento un poco mal porque no me guste. No solamente porque respeto a todos los autores, en cuanto obviamente acá hay inversión de tiempo, de dinero, de creatividad, además de otros trabajos que vienen junto con la escritura, que es que hay un editor, una editorial que dice esto está para ser publicado, sino que también, digamos, como lectora, yo quiero que me guste lo que estoy comprando. Y había visto en varios lados que agarraban y lo presentaban, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la tapa misma, la portada del libro, que me parece un espectáculo. Este conejo con dos cabezas me parece genial, que se llamaba El buen mal. Entonces, yo que pensé, una selección de cuentos de terror, suspenso, de cosas que, o situaciones que son incómodas tal vez, al estilo de lo que es Lovecraft, al estilo de Edgar Allan Poe. No necesariamente exactamente lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, hacia esas fuentes a mí me remitía cuando yo veo el libro así, y no es eso con lo que yo me encontré. Este cuento entonces es una selección de 6 cuentos que hace la autora, que son los siguientes: Bienvenido a la comunidad, Un animal fabuloso, William en la ventana, El ojo en la garganta, La mujer de Atlántida y El superior hace una visita. Yo este libro lo compré, como les digo, no me gustó y lo presté para ver cuál era la impresión que tenía otro lector, que realmente muy pocas veces compartimos, mejor dicho, tenemos algunos títulos en común que nos gustan muchísimo, pero tenemos gustos en particular, o sea, en general gustos estéticos bastante diferentes. Entonces yo lo presté a ver cuál era la respuesta de esa otra persona, y esa otra persona me devolvió más o menos lo mismo que yo había pensado.
Más allá de que algunas cosas las interpretó diferente, que a mí me sumaron para enriquecer mi interpretación, lo cierto es que tuvo la misma sensación de que era un libro que estaba a mitad de cocción. Como que estaba bueno, pero que a su vez le faltaba una vuelta de tuerca más para entrar dentro de esta situación o de esta dimensión medio fantástica que se nos prometía ya, como les digo, desde la contratapa del libro. A partir de ahora, para los que quieren comprar el cuento, el libro, sepan que van a haber spoilers de más o menos de qué se trata cada uno de los cuentos, porque mi intención no solamente es contárselo, sino que analicemos por qué yo siento que le faltó un poquito más, ¿no? El primer cuento, que de hecho es uno de los que más me gustaron, es Bienvenida a la Comunidad, que cuenta muy brevemente la situación de una madre de 2 nenas con un marido que vive en una, casualmente como en una urbanización, una comunidad, un country, diríamos acá en Argentina. Ella está pasando claramente por una situación de depresión porque el cuento arranca contando que ella se intenta suicidar en un río que está bastante cerca de su casa y la ve supuestamente un vecino. Cuestión que ella, cuando se tira al agua, obviamente llega un momento en que su cuerpo de forma natural empieza a reaccionar para poder irse hacia arriba y bueno, no, el intento de suicidio ella misma lo evita porque sale a la superficie, respira y se encuentra con su familia y qué sé yo. Bien. Hay algunas cosas que me voy a saltear, pero básicamente ella habla con un vecino que al parecer ha intentado hacer algo parecido a lo que hizo ella y tienen una conversación en donde él le dice como que lo que puede hacer ella para evitar infligirle dolor a su familia, porque si ella se suicida, obviamente su familia se va a sentir mal, lo que ella puede hacer es infligir dolor a su familia a través de otros medios, como por ejemplo, no sé, matando a la mascota de la familia. Por lo menos esa es la interpretación que hago yo, ¿no? Al final del cuento se nos relata que la mujer esta en realidad nunca había salido del río, que en realidad ella realmente se tira y que todo lo que sucede en el cuento vendría a ser como una especie de sueño onírico que ella tiene digamos, en el momento en que se empieza a quedar su su cerebro sin oxígeno y que al final efectivamente logra suicidarse. El cuento está bastante bien, como les digo, me gustó muchísimo y como para hacer un primer cuento así de situaciones angustiantes y de situaciones dolorosas me impactó para bien, dije genial, el segundo tiene que ser otro golazo. El segundo se llama Un animal fabuloso. El segundo cuento es donde dije yo, este no me gusta, pero capaz el tercero esté mejor. El segundo cuento, que se llama, ya dije, Un animal fabuloso, nos cuenta de una mujer que tenía una amiga que a su vez tenía un hijo. Bien, ella cuenta que hace 20 años ella fue a visitar a su amiga con su marido y con su hijo y se quedó charlando con este hijo que era un niño muy inteligente y que viviendo en una casa con 2 pisos tenía, digamos, como una habitación muy copada con todo su mundo imaginario. Este niño de 7 años jugaba con ella a hacer de cuenta que era un caballo y cuando ella baja al primer piso para terminar de hacer sobremesa con los padres, el nene se tira por la ventana y se muere. Bien, obviamente esto es un hecho traumático que cuando ella se da cuenta de lo que pasa, llaman al hospital y cuando se están llevando al niño, que fallece posteriormente con su amiga y su pareja, ella se queda mirando a un caballo que se había encontrado antes de llegar. Y el cuento termina con que ella explicándole esto, la madre del niño fallecido le pregunta dónde se puede encontrar con ese caballo. Fin. Claro. Yo me quedé, acá hay una conexión entre el caballo y el niño que yo no estoy viendo. Yo sí entiendo que dentro del cuento explican que el niño medio como que imitando que jugaba a ser un caballo se cae por la ventana. Pero es el único elemento, digamos, es lo único que yo encuentro en común entre el niño y el caballo. Entonces el cuento está bien porque la verdad que yo me había esperado algo bastante más sombrío. Yo compro, como lectora, compro el escenario, pero la resolución me queda como a mitad de camino porque digo, sí, bueno, y no pasa nada, digo, quedan 4 cuentos todavía para seguir leyendo. El siguiente cuento se llama William en la ventana. William en la ventana es un cuento que además ella en la parte de los agradecimientos comenta que es el más autobiográfico, en donde ella como escritora tiene la posibilidad de viajar no me recuerdo si era China o Japón, pero viaja bastante más lejos de su casa para escribir cuentos, ¿no? Y junto con ella van, por supuesto, otros escritores de otras nacionalidades que también están haciendo lo mismo que ella, escribir. Se hace muy amiga de una señora que tiene a su vez en casa un gato que se llama William, que lo quiere muchísimo, aunque en realidad no es su gato, sino que es el gato del marido, que está justamente en ese momento enfermo porque al parecer lo han envenenado. El marido le cuenta esta señora está intentando encontrar el vecino que ha estado tirando cosas envenenadas para que se coman los gatos u otros animalitos del barrio para decirle que lo deje de hacer porque su gato casualmente está ahí medio a tocar el arpa por esta cuestión.
Cuestión que el marido nunca encuentra a esta persona porque el gato vuelve a aparecer en la casa también intoxicado y eventualmente agarra y fallece. A pesar de esto, la señora, obviamente, imagínense, al otro lado del mundo, tu mascota se muere, por supuesto, se siente quebrada porque para colmo ese día era su cumpleaños, o sea, todo era un horror. Pero a pesar de eso terminan de festejar el cumpleaños, qué sé yo, y la señora llama a nuestra protagonista a mitad de noche porque siente ruidos que son como los arañazos que hacía su gato para poder entrar o pasar por la casa. Cuestión que ellos se quedan escuchando, efectivamente la protagonista también escucha esos ruidos, entonces se queda pensando, estamos frente a una situación paranormal, lógicamente, y van escuchando cómo este sonido va pasando de diferentes lugares de la casa hasta como que se mete en la heladera. Pero cuando se van a fijar qué onda dentro de la heladera, solamente se ve, o digamos, solamente hay dentro de la heladera que lo que al parecer hace ese ruido son unas latas de cerveza que cuando se cayeron hicieron tss, y era ese muy similar al ruido que ellos escuchaban como el ruido del gato. Entonces ella agarró y se vuelve a su habitación y mientras ella está pensando en todo esto, alcanza a ver a su marido como si estos dos mundos, ¿no?, se fundieran en un momento. Alcanza ella a ver a su marido en el baño, que era algo que a ella como que le gustaba pensar, que el marido apoyaba la mano en una de las paredes del baño y que esa era una marca que quedaba para ella cuando iba al baño y se encontraba con esa manito ahí, digamos, apoyada. Y ahí termina el cuento. No está mal, de vuelta, en este cuento, si bien no está como mala la idea, me gustó muchísimo pensar esto de que capaz tus seres queridos están conectados con vos más allá de la cantidad de kilómetros que pasen, o incluso en el caso del gato, a pesar de que muere el gato, es como que no termino de encontrar esta conexión entre los elementos que hagan que me conmueva. Es como que estoy por llegar y quedó ahí, fin. Entonces, este cuento en particular... quise mucho que me gustara, sobre todo por esto, como les digo, esta conexión con las mascotas, pero de vuelta me siguió quedando como a mitad de camino. El siguiente cuento se llama El ojo en la garganta y, si mal no recuerdo, es de los cuentos más largos que tiene en esta selección y está muy bueno también, pero de vuelta hay cosas que yo me quedan a mitad de camino. Este cuento nos habla de un niño que, siendo muy chiquito, teniendo unos 2-3 años, antes de empezar a hablar como niño, o sea, apenas esbozando sus primeras palabras, jugando con un control remoto se traga una pila. El padre, que era el que estaba al cuidado de él, se da cuenta de que pasa algo, pero como el niño le dice que no ha hecho nada y que no se ha tragado nada, el padre como que sigue porque él está hablando con su mamá a su vez. Cuestión que, claro, cuando llega a la casa y la madre del niño se da cuenta de que pasa algo raro, recién es cuando lo llevan al hospital y se dan cuenta muchas horas después de que se tiene trabada acá una pila en la garganta. Obviamente las pilas que tienen litio, que es abrasivo para la garganta, entonces para poder sacarle la pila, el problema no era sacarle la pila solamente, sino que las vías respiratorias se iban a ver afectadas. Entonces eso hace que le tengan que hacer una traqueotomía y que este niño que apenas había empezado a hablar directamente se quede mudo para siempre porque tiene una traqueotomía acá. Le hacen varias operaciones reconstructivas con muy poco éxito, porque si bien recuperan muchas cosas, digamos, como para que el niño pueda respirar más o menos bien y qué sé yo, lo cierto es que la traqueotomía está hecha y el niño depende de ese agujero que, si se lo tapan, agarran y se muere. Ellos viviendo en el sur y teniendo que viajar a Buenos Aires para hacer estas operaciones, en uno de esos viajes el niño, parando en una estación de servicio, se pierde. Los padres se dan cuenta mucho tiempo, o sea, un par de horas después, ya alejándose de la estación de servicio, que el niño no está en el auto. Entonces agarran y se vuelven, y cuando se vuelven se encuentran con que el niño estaba al cuidado de la esposa del dueño de la estación de servicio, que era una persona muy mal hablada, digamos, que no es para nada amable, y que hace que los padres, sobre todo el papá, se sienta muy preocupado porque el niño no va a sus brazos como normalmente hubiese ido hasta ese momento. Sin embargo, se nos cuenta, porque esto lo vemos desde la perspectiva del niño, que esto no responde a que le haya pasado algo en esa estación de servicio, sino que responde al hecho de que el padre, a partir de esa operación, se alejó emocionalmente de él. Entonces, frente a esta situación, cuando lo vio, que se había perdido y vuelve a ver a sus padres, en vez de ir a él, va a su mamá, ¿no? Y eso hace que el padre, durante años y años, a medida que ese niño va creciendo, siga pensando que en esa estación de servicio le pasó algo. Obviamente que toda esta situación termina llevando a que esos padres se separen, la madre se vaya a Buenos Aires con el niño y el padre se quede viviendo en el sur, en la casa de toda la vida. Porque algo que pasa después de que vuelven de este viaje es que todas las noches empiezan a llamar por el teléfono de línea. Y
no llamaban durante el día, que era cuando el padre no estaba porque estaba trabajando, sino que específicamente llaman a la noche. Y cuando contestan, nadie responde. Nadie responde, nadie responde, nadie responde. Ok, pasan los años, este chico se logra desarrollar perfectamente bien, crece, es feliz, tiene novia, pero nunca pudo recomponer de vuelta ese vínculo con su padre. Entonces su padre, cuando finalmente se jubila, decide vender la casa e irse a Buenos Aires casualmente para retomar un poco la relación con su papá. Y en el camino que él hace yendo, no solamente se lleva el aparato del teléfono fijo, que hasta que él se fue no dejó de sonar todas las noches, sino que aparte pasa por esa estación de servicio en donde él siente que toda su dinámica familiar cambió para siempre a partir de ahí, no desde la operación del niño y de que se tragó la pila, sino después de que pasan por esa estación de servicio. Cuestión que, hablando con el dueño de la estación de servicio, le cuenta que al niño no le hizo nada, no le había pasado nada y que lo había encontrado prácticamente de pedo al lado de un teléfono público del cual el niño había logrado descolgar el tubo para llamar, pero que no alcanzaba a marcar los teléfonos. Obviamente, aparte con un agujero en la garganta, el niño no podía decir qué era lo que quería hacer con el teléfono. Entonces, él se acercó y le preguntó, ¿querés que llame a tu mamá? Y el niño con la cabeza le dijo que no. ¿Querés que llame a tu papá? Y el niño con la cabeza le dijo que sí. Entonces él hizo de cuenta que llamaba, en realidad llama a la policía para que lo vengan a buscar al niño y averigüen quién es, y se queda en la estación de servicio hasta que después casualmente llegan los padres y lo encuentran y bien. Pero que no le pasó más nada que eso. Pero eso funcionó para que su padre se conmoviera, digamos, ante la situación, porque hasta por lo menos ese momento a quien ese niño había querido llamar era a su padre. Fin. Este cuento es de los que más me frustró de todos, porque yo, como les digo, era bastante largo, daba mucho contexto, yo estaba re metida en la situación, en la dinámica, en este niño, en el dolor del padre, pero ¿quién llamaba por el teléfono? No lo sé. Yo supongo, y esto lo dejo, digamos, a que todos lo interpretemos, yo supongo que el que llamaba por teléfono era ese niño, pero ¿cuál es el defecto de este cuento? Que como lo cuenta el niño en cuestión, él no, digamos, no le da esta significación, de hecho no le da ninguna significación a esto de que lo llamaran al padre todas las noches. Uno podría decir, bueno, es el padre deseando que alguien, digamos, el recuerdo de esta situación traumática que todas las noches sonaba el teléfono, pero no es que se lo inventaba el padre, sino que todos escuchaban que sonaba el teléfono. Empezamos con el misterio que uno piensa que se va a resolver a lo largo del cuento, que es quién llamaba a este señor, porque en ningún momento se nos confirma que capaz el que llamaba era el dueño de la estación de servicio, tampoco. Y al final no se nos resuelve eso. Tampoco se resuelve el vínculo del padre con el niño, porque de hecho el niño, el chico ya grande, cuenta como que nada, acepta que la vida fue así y que esta es la manera en que se relacionó con su padre, pero tampoco siento que le hayamos aportado mucha paz al padre diciéndole que el niño cuando era pequeño igualmente lo estaba buscando. Entonces, ahí ya como que me calenté porque dije, loco, es como que me quedo a la mitad de las historias, es como que le falta un poquito más para que me terminen de concretar qué es lo que ella quiere que yo saque el limpio de estos cuentos que me está dando, ¿no? Porque es como que uno empieza a leer, arma diferentes caminos o diferentes hipótesis, o por lo menos es lo que a mí me pasa como lectora, que empiezo a armar, capaz va por acá, va por allá, por el otro lado, y al final resulta que no es ninguna porque no me da ninguna resolución. Eso es por lo menos lo que yo sentí, sobre todo particularmente con este cuento. El siguiente me pasó algo muy parecido porque se llama La mujer de Atlántida. Atlántida es un lugar y cuenta la historia de dos hermanas que están en un pueblo turístico, playero, y que por las noches agarran y se meten en las casas de los vecinos. Que en realidad no es que se meten en las casas, sino que se meten como en los patios. Cuestión que ellas en un momento metiéndose en patios y jardines se encuentran con un vecino que le dicen no han entrado todavía a la casa de la poeta que se quiso suicidar, que vive por allá. Y las pendejas, claro, adolescentes, pendejas, agarran y se meten dentro de la casa porque dicen tenemos que ayudar a que la poeta no se mate y que vuelva a escribir. Obviamente todo esto me lo inventado en su cabeza, o sea, la mitad se lo dijo el vecino, pero la otra mitad se lo inventaron en su cabeza. Cuestión que todas las noches se encuentran con esta mujer de noche, que por suerte no es nada violenta, y le intentan ir recuperando. La casa es un despelote, así que se la van limpiando, se la van acomodando, le atan una libreta en la muñeca para que escriba supuestamente sus poemas, porque ella es poeta, y de a poco le van robando algunas palabras, pero nunca les habla bastante bien, en el sentido de que nunca les cuenta su historia, nunca les da mucho más contexto de cómo está, solamente les pregunta respecto de quién les dijo que ella era una poeta que se había querido suicidar, y les cuentan que es un señor. Y la señora da a entender que ese señor que les dijo esto es su ex.
También se dan cuenta que la señora, el problema que tiene es que es borracha. Pero no logran entender todavía de dónde saca las botellas porque ellas creen que entre que ellas van cada noche, la loca no ha salido de su casa. Y una vuelta estando en la playa se dan cuenta que el que le lleva las botellas con bebida es su ex. La que narra esta historia es la hermana menor. La hermana mayor es como que genera una conexión mucho más rápidamente con la poeta suicida, y es la que lleva, digamos, como la delantera de las cosas que se van a hacer. Entonces, cuando se dan cuenta de que el que le provee el vicio es su ex, deciden una noche agarrar y cerrar todas las puertas, poner carteles en las ventanas, tipo, no me traigas más cosas porque si no llamo a la policía, no vengas, no sé qué, y hacen como una prueba para ver si la señora, si no estando borracha, se genera algún cambio. Y efectivamente a la noche siguiente esto sucede, no, la señora no ha bebido y que cuando llegan la encuentran bastante más entera, mucho más despierta. De hecho se levanta, qué sé yo, y les dice que bueno, que van a ir a algún lugar y terminan yendo, no me acuerdo por qué, pero terminan llegando a lo que es el río. La escritora agarra ahí, se empieza a meter como que en el agua y la hermana mayor la sigue, ¿no? Cuestión que esto a la más chica, que es la que nos está narrando la historia, esto la asusta un poco y se queda como que esperando a ver qué pasa y ve que cada vez la marea se las va llevando a las dos cada vez más lejos, que van en principio a las dos cabezas, pero que de repente en una de esas oleadas aparece solamente una cabeza todavía flotando, que se va acercando de hecho y es la señora, no es la hermana. Acá este cuento lo van contando yendo y viniendo del pasado al presente. Yo lo estoy contando en el orden cronológico, pero básicamente lo que pasa es que la hermana no la vuelven a encontrar, termina ahogada, pero no recuperan, digamos, lo que es el cuerpo. A pesar de esto, obviamente ellos tienen que volver a su casa, o sea, la vida para su familia, a pesar de la pérdida, continúa. Y muchos años después, la protagonista, trabajando de peluquera, se encuentra con esta señora que parece que ahora es una señora que es una homeless que anda por la calle del pueblo. Entonces ella, recordando lo que hacía su hermana con esta mujer, que era lavarle el pelo, le lava el pelo una vez cada mes, que es cuando ella agarra y aparece por la peluquería, con obviamente todo el pelo hecho un despelote. Y el cuento termina con la chica que después de haber pasado un mes, un poco más, sin ver a esta señora, la va a buscar a la casa, que ella recuerda que era la casa en la que vivía, en donde efectivamente está, y nada, y llega y le va a lavar el pelo. Fin. ¿Ustedes entienden mi desilusión? Y teniendo en cuenta que esa, digamos que a partir de acá, digamos, vamos en declive, el último cuento se llama El superior hace una visita. El superior con S mayúscula. Yo cuando leí el título, El superior hace una visita, pensé que capaz nos encontramos con algún personaje que de alguna manera encarnaba algún ser supremo, llámesele Dios, Jesús o similar, ¿no? El cuento nos retrata la historia de una señora que va a visitar a su madre a un geriátrico y que a la salida ve que hay una señora claramente escapada del geriátrico que le pide plata para irse en subte a X lado. Como ella tiene unas moneditas, extrañamente, porque la verdad que es muy extraño encontrar una persona en Argentina que tenga monedas, le da unas moneditas para que vaya en subte, que justo le alcanzan además para lo que es el pasaje. Cuestión que ya de esto se olvida, pero cuando va volviendo se le encuentra a la señora a la salida del subte, como que se han tomado, parece, un subte que va para la misma dirección. Cuestión que, como ella sabe que está escapada del geriátrico, la va hablando, la va charlando y se la lleva a su casa y llama al geriátrico. El problema es que el geriátrico le dicen que la señora no la van a poder ir a buscar porque sí o sí la tienen que trasladar con una ambulancia y ambulancia durante ese día ya no van a tener, la van a tener al día siguiente, así que nada, se va a tener que fumar a la vieja que no conoce ahí en ese lugar. Bueno, a todo esto la vieja, obviamente una persona que está en un geriátrico, es una persona que está un poco ida, entonces ella se sienta enfrente del televisor y está ahí un rato tranquila. Pero claro, en un momento le tiene que explicar la dueña de casa que se va a tener que quedar esa noche con ella, a pesar de que ella no tiene ganas de eso, porque claro, no la va a dejar en la calle, ya está, ya la cogió ahí, se la va a tener que quedar. Cuestión que lo que ella no sabe es que esta señora tenía como una especie como de botón del localizador en la sandalia. Entonces, antes de que ella le pueda comentar esto, aparece en la puerta de su casa un chabón diciendo que es el hijo de esta señora. Se la describe todo, entonces la chica abre la puerta porque dice, sí, efectivamente es el hijo de esta señora. Si no, ¿cómo sabrías que esa señora es tu mamá? Sí, la puedes describir perfectamente. Grave error, cuando lo deja entrar, después de charlar un par de cosas un poco extrañas, el tipo le dice que la viene a robar. Así que nada, que se queden ahí tranquilitos, que si todo
todo funciona bien, porque la verdad no tiene ganas ni de alterarla a ella ni a su madre. Efectivamente, después que la termina de robar, al día siguiente se va. Cuestión que algo que también se nos cuenta es que esta señora, la dueña de la casa, tiene una hija que hace muchos años que se fue de la casa y que no tiene ganas de verla. O sea, que ella sabe que su hija no tiene ganas de verla. Pero a pesar de eso es algo que ella a toda costa intenta no decirse a sí misma, porque obviamente es algo que le molesta, no que le duela, pero que es algo que le molesta. Cuestión que hablando con este señor que está ahí queriéndole robar, ella le termina diciendo esto, que tiene esta situación con su hija, que le molesta muchísimo, le molesta porque la quiere mucho a la hija y no encuentran la forma de comunicarse de manera tal que puedan tener un vínculo sano y normal. Cuestión que, a pesar de toda la tensión que hay, porque vos tenés un extraño en tu casa que te está diciendo que te quiere robar y encima hay una vieja que no sabes, o sea, que han gatillado toda esta situación, en un momento ella se queda dormida y al día siguiente amanece en la casa. El tipo le ha preparado unos huevos fritos, unos huevos revueltos, porque aparte es profesor de educación física, y agarra a la vieja, agarra un bolso y se va, porque obviamente ya le robó a la noche, qué sé yo, y se va. Y ahí termina el cuento. Y ahí termina el libro también. Entonces, claro, yo que tenía la intención de estos 6 cuentos, seleccionar por lo menos 3 o 4 para traer al canal para el especial de Halloween, que no necesariamente las cosas tienen que ser de horror para que te asusten, pueden ser de suspenso, de intriga o algo similar, me quedé con una enormísima decepción porque era nada que ver con lo que yo había pensado que era. Esto puede pasar, sí, perfectamente, pero también puede pasar que a pesar de que no sea el género que vos pensabas que era, te guste lo que estás leyendo. Y a mí eso no me pasó. Y es ahí donde entra mi gran dolor, porque de vuelta, yo no voy a criticar la creatividad de un autor y por eso yo he traído libros que muchos no me han gustado muchísimo y aún así los he leído y he encontrado puntos que sí me han gustado, ¿no? No, entiendo que me guste mucho cualquier cosa tal vez, pero este en particular no me gustó para nada y me causó mucha decepción porque no sé ni siquiera en qué género catalogarlo. Si bien tiene como una especie de escenario general que es como un poco sombrío, que te hace que mires en pequeños, digamos que pongas el acento o el foco en pequeños lugares, en pequeñas situaciones, en pequeños objetos, también es cierto que ese foco que se hace en esas cosas no sirven para nada después en el resto de lo que es la historia, no vuelven de alguna manera esos elementos ni cierran lo que es el final. Me da la sensación que en todos los casos los finales son como muy apresurados y no terminan de juntar estos elementos que vos me has dicho que son importantes para cerrar la historia o la mini historia de la trama de estos personajes, exceptuando el primer cuento. Ese lo exceptúo porque realmente creo que es el mejor y claramente es en el que está inspirada la ilustración de la tapa. Pero los otros me quedan como a mitad de camino y me hicieron sentir muy impotente porque digo, ni siquiera puedo decir a qué género pertenece este libro. O sea, llega un punto en donde ni siquiera puedo decir, bueno, es cuento fantástico, es un cuento realista. No, no es ninguno. Es un cuento de terror, tampoco. Es un cuento de suspenso, no sé. Es misterio, tampoco. Entonces es por esto que hago este video criticando capaz este libro, pero no con la intención de crítica, sino de que tal vez de vuelta aquellos que conozcan a la autora o que estén más interiorizados con su obra me puedan decir qué es lo que yo no estoy viendo para poder apreciar estos cuentos como probablemente se lo merecen. Porque la verdad que me he sentido muy frustrada como lectora y hacía muchísimo que no me pasaba. Y si hay algún lector de esta autora o que conozca esta obra o su forma de escribir capaz más que yo, claramente más que yo, me puedan decir cuáles son esos elementos que yo me estoy perdiendo para apreciar un libro que seguramente tiene mucho para ser apreciado. También puede ser que simplemente no me guste, como me ha pasado con algún libro alguna vez en la vida, pero normalmente ese no me gusta no fundado. Ahora siento simplemente que no me gusta y punto. O sea, no te puedo decir por qué, simplemente pienso que no está bueno. Y también, y no quiero caer, digamos, en eso de decir, este libro es una porquería, porque no creo que sea posible eso, ¿no? Honestamente, no sabía tampoco siquiera si hacer este video hablando de este libro en estos términos, porque de vuelta, yo aprecio mucho el trabajo de los autores, aprecio la creatividad, los mundos imaginarios que cada persona tiene dentro de sí. Bueno, nada, que el escritor, que es escritor y trabaja de eso, decide compartir con nosotros. Entonces digo, debe haber una lógica interna de estos cuentos que yo no estoy viendo y que me frustra muchísimo no ver porque, de vuelta, me gusta mucho leer y siempre logro encontrar algo que me guste, pero acá no me gustó nada.
exceptuando de vuelta el primer cuento. Sacando ese primer cuento, los otros no me gustaron y no entiendo por qué. Si el primero lo entendí, digamos, como para que me gustara o para resaltar ciertos elementos que están piolas, ¿por qué de los otros no? Entonces, este video, más que para hablar mal de un libro, es para que me den ustedes realmente sus opiniones de los cuentos que les acabo de comentar. Si han leído algo de esta autora, sobre todo me gustaría saber cuál es su opinión, no solamente sobre la autora, sino de su obra en general particularmente. Y si hay alguna otra cosa que me puedan recomendar de ella para encontrarle el gusto a esto que se llama el buen mal. La verdad que me dio mucha bronca invertir en un libro que no me gustó nada, exceptuando el primer cuento, pero por un solo cuento de 6. Y mira, se lo regalo a otra persona, está perfecto, apenas usado, apenas leído, completamente leído, pero apenas toqueteado, ¿viste? Así que, bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan de esta obra que les acabo de comentar. ¿Conocían a la autora? ¿Tienen otros títulos para recomendar? ¿Hay algo que no estoy viendo de estos cuentos que los haga muchísimo más memorables de los que yo he encontrado? Por favor, déjenlo de vuelta en los comentarios. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Yo por mi lado me voy a despedir. La semana que viene vamos a estar volviendo el viernes al mediodía con otro video, muy probablemente hablando de Agatha Christie, porque aunque ustedes no lo crean, me he puesto al día con la obra, así que tenemos ahí como 10 libros para hablar. Así que bueno, nada, me voy a ir despidiendo. No se olviden de dejarle un like al video si les ha gustado. No se olviden de dejar un comentario. Uy, se desmayó. No se olviden de dejar un comentario respondiendo a los múltiples interrogantes que les he hecho en este video. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Acuérdense que estamos intentando llegar a los 500 suscriptores acá en el canal, así que para fin de año. Así que les pido encarecidamente que se suscriban o que recomienden este contenido para poder encontrarnos con más personistas que les gusten leer. Yo por mi lado me despido y les mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene.